Muy buenas tardes y saludos de parte de Hospital Clínica Bíblica. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar del día de hoy. En esta tarde nos acompaña el doctor José Rafael Rojas Solano. Él es especialista en neumología. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a conocer más acerca de la neumonía. Nada más para darles unas indicaciones a las personas que nos acompañan. El doctor va a dar su presentación primero, ¿verdad? Y al final vamos a tener un tiempo de preguntas. Entonces, les voy a agradecer que si tienen alguna pregunta, la hagan a través del chat. Y yo con mucho gusto se las leo al doctor para que él pueda atender cada una de sus preguntas. Doctor, sin más, lo dejamos para que usted entre de lleno con el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes a este webinar. Les agradezco mucho su presencia virtual y espero que pues lo que vamos a conversar un poco hoy sea de su agrado, de su provecho para el cuidado de su salud. Vamos a conversar un poco sobre la neumonía. Precisamente dentro de unos días va a ser el Día Mundial del Pulmón y pues todas las enfermedades respiratorias que pues tienen un impacto importante no solamente en el mundo sino en nuestro país y por supuesto relacionado un poco también a la situación actual de la pandemia. Pues el término de la neumonía en este momento es un concepto del cual probablemente ustedes empiecen a escuchar cada vez mucho más. De manera que lo primero que tenemos que discutir o hablar un poco es qué es una neumonía, qué quiere decir una neumonía, el término médico neumonía. En realidad tenemos que ver la neumonía como la inflamación del pulmón. Eso es en términos simples una neumonía. ¿Y qué es inflamación? Este esquemita lo que pretende es dar a entender que cualquier cuestión o cualquier factor que genere un daño a cualquiera de nuestros tejidos, ya sea pues un daño mecánico, ya sea un daño químico o un trauma, cualquier agente infeccioso que entre en contacto con alguno de nuestros tejidos va a generar como una respuesta de nuestro sistema de defensa un proceso de inflamación. Esa inflamación lo que va a causar es que de los vasos sanguíneos donde están las células de nuestras defensas, van a migrar esas células por afuera de los vasitos sanguíneos en los tejidos hacia el área donde se está produciendo el daño en los tejidos. Y esa llegada de células inflamatorias lo que nos va a producir también va a ser algunos síntomas que nosotros conocemos muy bien, por ejemplo, cuando tenemos inflamación en áreas como la piel o articulaciones o músculos, por ejemplo, o el ojo o cualquier otro de los tejidos van a caracterizarse por dolor, calor, hinchazón y enrojecimiento de esa área. Entonces, cuando este fenómeno ocurre en el pulmón, donde hay un área de ese tejido pulmonar que se inflama, eso es precisamente una neumonía. Yo crecí de niño en San Carlos y recuerdo muy bien esto, ustedes también muchos, ¿verdad? De que un hormiguero, con solo que uno llegue y toque un poquito en alguna de las esquinas, resulta que eso, en cuestión de segundos, vamos a ver el montón de hormigas que aparecen por todo lado a atacar al invasor. Básicamente, en términos simples, eso es lo que ocurre con la inflamación y el término de inflamación en el pulmón, repito, de lo que conocemos como neumonía. Entonces, cuando un área del pulmón se inflama, puede tener muchas causas. ¿Qué puede inflamarnos el pulmón? Porque pensamos de entrada solamente en asuntos de tipo infeccioso, gérmenes, pero no es solamente gérmenes los que pueden causar inflamación del pulmón. Como en esta tabla, por ejemplo, al lado izquierdo, si vemos los agentes, por ejemplo, cuando se expone el pulmón a un químico inhalado, por ejemplo, de forma accidental en un ambiente de trabajo, o a veces, por ejemplo, con la inhalación de ácido gástrico en personas que tienen problemas severos de reflujo, eso va a generar a su vez una inflamación química en el pulmón. En las personas que requieren radioterapia, como por ejemplo las mujeres que reciben radiación por cáncer de mama, es inevitable que la cercanía debajo de la mama del tejido del pulmón también pueda recibir radiación y sufra inflamación por esa
razón. Y eso es lo que conocemos entonces como neumonitis por radiación. Y así como van viendo en esa lista, cada uno de los potenciales agentes que pueden de repente en personas susceptibles generar inflamación del pulmón, van a tener entonces tal vez también su correlación con un tipo de neumonía o de neumonitis, que en términos médicos los utilizamos de forma muchas veces similar. En el caso, por ejemplo, de los virus, como por ejemplo el coronavirus actual, lo que genera es una neumonía viral y precisamente la causa por la cual la mayoría de pacientes que terminan hospitalizados con COVID se debe a que el virus genera una inflamación severa en diferentes partes de los pulmones, generalmente en los dos pulmones, que es lo que compromete entonces la función respiratoria. También pueden haber neumonías por otros agentes infecciosos como hongos, como bacterias. También pueden haber a veces procesos de inflamación del pulmón secundarios, más bien algunas enfermedades que llamamos inmunológicas o autoinmunes, donde, por ejemplo, en el caso del lupus, las defensas propias de nuestro cuerpo generan anticuerpos contra los tejidos del pulmón y se inflama. Y hay otras enfermedades que inflaman el pulmón y que no tienen una causa identificada, y eso es lo que llamamos también las neumonías idiopáticas. De forma que vean lo amplio que es el término neumonía, donde no siempre vamos a relacionar la neumonía con un agente infeccioso. ¿Por qué es que entonces los pulmones son susceptibles a inflamarse, por ejemplo, con agentes del ambiente o del entorno o agentes infecciosos que pueden transmitirse, por ejemplo, de una persona a otra, o que podemos adquirir, por ejemplo, de algunos otros animales, o que podemos adquirir en algunos otros ambientes? También hay que entender entonces el sistema respiratorio. Los pulmones son grandes filtros, y son filtros no solamente de aire, sino filtros de sangre. Son órganos muy grandes que están dentro del tórax, y todos los minutos pasan por las vías respiratorias cantidades inmensas de aire para oxigenar nuestra sangre, y eso los convierte en verdaderos filtros de aire. Y son filtros de aire sumamente eficientes, porque imagínense que si ponemos a calcular que cada vez que hacemos una respiración, en promedio un adulto inhala medio litro, es decir, 500 mililitros, y eso en promedio lo hacemos 12 veces por minuto, y si nos ponemos a sacar cuentas con una calculadora, resulta que una persona adulta filtra a través de sus pulmones cada día casi 9.000 litros de aire. Imagínense la cantidad de partículas, bacterias, virus, gérmenes, polvo, lo que ustedes se quieran imaginar que pasan día a día por nuestros pulmones. Pues esos filtros que son los pulmones, entonces en cierta forma están muy expuestos a esas partículas. Más bien, para la cantidad de aire a la que está expuesto, realmente son sumamente eficientes en mantenerse desinflamados, pero hay algunas veces en las cuales el agente inhalado sí puede generar ese proceso de inflamación. Y como les decía, también es un filtro, los pulmones son filtros de sangre, porque así como pasa esa cantidad de aire, también una gran cantidad de sangre está circulando constantemente todos los minutos, una y otra vez, a través de los pulmones. Entonces, de repente también pueden haber algunos factores que pueden ingresar hacia los pulmones, más bien por la vía sanguínea. Y de ahí entonces lo importante de pensar entonces, si los pulmones son estos filtros tan eficientes, pues cuál es el impacto que está teniendo entonces en nuestra actualidad la contaminación ambiental, la contaminación de nuestras ciudades, el impacto que pueda tener el calentamiento global sobre la calidad de nuestro aire. Todas estas cuestiones realmente nos deben hacer pensar, y también pues lo importante de mantener un ambiente, vivir con un aire es lo más limpio posible. Pero nos vamos a enfocar para esta charlita en básicamente la neumonía que es causada por bacterias, que es la que conocemos como la neumonía bacteriana, sin que olvidemos entonces hacia atrás de que el término neumonía involucra muchos otros agentes que también pueden causar inflamación del pulmón, al igual que las bacterias. En neumonía bacteriana, pues eso es en realidad una enfermedad que conocemos desde hace mucho tiempo, no cientos de años, sino probablemente miles de años. De los primeros documentos de los médicos griegos ya que tenemos hoy día, podemos leer
que algunos de ellos también registraban la presentación de cuadros clínicos en sus pacientes compatibles con lo que hoy identificamos como neumonía. De forma que no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ha acompañado al ser humano probablemente a lo largo de toda su historia. Y es importante entender que la neumonía por bacterias puede ser causada por una o a veces incluso la combinación de dos o más de muchas especies de bacterias. Sin embargo, la que causa entre el 50 y 60% de estas neumonías bacterianas es una bacteria que se llama neumococo. Y probablemente han escuchado ese término en relación a la vacuna del neumococo que podemos utilizar hoy día. La neumonía bacteriana es causa de un gran número de muertes y hospitalizaciones en todo el mundo. Y sin embargo, el descubrimiento de los antibióticos hace ya casi 100 años, poco menos, cambió la historia de la neumonía y de las otras infecciones bacterianas y los humanos, porque realmente antes muchas de esas infecciones bacterianas no se lograban curar por medio de los cuidados que teníamos entonces y nuestros mismos sistemas de defensa, y la falta de antibióticos pues generaba mucha más mortalidad de lo que tenemos hoy en día, por dicho. Y es importante entender también que ciertas, lo que llamamos factores de riesgo o condiciones que pueden tener algunas personas y que aumentan las posibilidades de que puedan adquirir una neumonía. Dentro de estas, las más reconocidas son niños pequeños que tienen todavía defensas muy inmaduras, o adultos mayores que ya tienen más bien defensas que están desgastadas por el paso del tiempo. Pacientes que tengan enfermedades crónicas que debiliten también los sistemas inmunológicos o que alteren de alguna forma las barreras naturales del cuerpo para defendernos de bacterias y de la invasión de bacterias. ¿Qué tipo de enfermedades crónicas? Enfermedades respiratorias como el enfisema, la bronquitis crónica o EPOC, algunas personas con asma, personas con bronquiectasias, personas que tienen problemas de tipo bronquial o pulmonar crónicos. Enfermedades cardíacas, las personas que tienen enfermedad coronaria, que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen arritmias, este tipo de condiciones también predisponen a la aparición de neumonías. Enfermedades crónicas del hígado, como la cirrosis, o enfermedades de los riñones, como por ejemplo la insuficiencia renal, la diabetes, los problemas de tipo inmunológico adquiridos, como por ejemplo las personas con VIH, o problemas inmunológicos autoinmunes, como por ejemplo el lupus o la artritis reumatoide, las enfermedades autoinmunes en general. Los pacientes con cáncer, ya de por sí el cáncer es una enfermedad que debilita el sistema inmunológico, pero también muchos de estos pacientes necesitan ser sometidos a tratamientos que a su vez también debilitan las defensas, como por ejemplo la quimioterapia o la radioterapia. Y hay también muchos pacientes que por enfermedades inflamatorias crónicas requieren el uso crónico también de tratamientos que llamamos inmunosupresores, es decir, que bajan las defensas, como por ejemplo el uso crónico de esteroides o algunos tratamientos que necesitan los pacientes con artritis reumatoide o con otro tipo de enfermedades crónicas inflamatorias. Los fumadores, sabemos que el tabaco es una causa o una condición que aumenta mucho el riesgo de desarrollar una neumonía. También algunas condiciones de desnutrición. Y pongo aquí en esta foto, aunque hablé de enfermedades crónicas y personas que tienen condiciones debilitantes, pongo esta foto porque en realidad cualquier persona joven, sana, con las mejores defensas del planeta, también puede desarrollar una neumonía. Con esto no quiero decir que esto es una enfermedad exclusiva de las personas que tienen estas características de la izquierda, sino que cualquier persona puede desarrollar una neumonía, incluso teniendo las mejores condiciones de defensas. También hay que mencionar aquí que si bien lo que estamos tratando de hablar hoy es algo que llamamos neumonía adquirida en la comunidad, también los hospitales son ambientes donde pues existen lamentablemente acá y en cualquier hospital del mundo gérmenes que tienen características diferentes a los gérmenes que puede uno adquirir en el hospital, en la comunidad. Generalmente son gérmenes que tienen cierta agresividad, es decir, que pueden causar un curso más grave de la infección, y son gérmenes que algunas veces, y este es un gran problema, son resistentes a algunos de los antibióticos. Y lo más preocupante es cuando encontramos gérmenes que son resistentes a absolutamente todos los antibióticos que tenemos disponibles. Entonces, cuando algunos pacientes se encuentran hospitalizados,
ya a partir de las 48 horas y sobre todo cuando están hospitalizados con algún tipo de lo que llamamos invasión, es decir, algún tipo de tubo, por ejemplo, endotraqueal para los pacientes que están conectados a un ventilador, heridas quirúrgicas en operaciones, por ejemplo, cardíacas o pulmonares. Cualquier de estas condiciones aumentan el riesgo de que una persona dentro del hospital también pueda adquirir una bacteria hacia sus pulmones y sufrir una neumonía. De forma que no solamente tenemos que ver esta condición como algo que puede ocurrir a nivel comunitario, sino que también es para nosotros los médicos un gran problema el tema de la neumonía adquirida en el hospital. Entonces, centrémonos un poco en la neumonía de la comunidad. ¿Qué síntomas produce? ¿Cuándo deberíamos sospechar o considerar visitar al médico de forma rápida con la idea de descartar una neumonía? De los signos más frecuentes o las manifestaciones más frecuentes son la tos seca o flemosa. Los pacientes pueden presentar fiebre o escalofríos, pueden tener falta de aire, dificultad respiratoria, dolor en el pecho al respirar hondo o al toser, pueden tener mal estado general, verse mal, lo que llamamos en términos médicos tóxico, verse enfermos, agudamente enfermos. Y algunos pacientes, sobre todo de la tercera edad, pueden tener algunos trastornos más bien cognitivos, desorientarse, sentirse confundidos, somnolientos, y esos son generalmente también señales de alarma. Algunos pacientes pueden tener palidez y cuando se compromete mucho la oxigenación, puede empezar a notarse una coloración azulada en los labios o en las uñas o en las puntas de los dedos. Esto también es un signo de gran preocupación porque indica que el sistema respiratorio realmente está fallando. ¿Cómo diagnosticamos la neumonía? Lo más importante es entender que es un diagnóstico que requiere de una buena historia clínica, de un examen físico. Es algo que se necesita presencialmente ver y valorar al paciente, escuchar cuáles son sus molestias, cuándo empezaron, cómo se ha sentido, entender también el contexto de los factores de riesgo que pueda tener esa persona, entender las enfermedades crónicas que pueda tener y que puedan descompensarse o que puedan comprometer la evolución misma o la mejoría de la neumonía, de forma que la valoración apropiada por un médico es fundamental para el diagnóstico correcto. Y también, por supuesto, para descartar otras condiciones que pueden simular una neumonía. Muchas veces también necesitamos realizar estudios de imágenes, como por ejemplo radiografías o TAC o tomografías de tórax, no solo para corroborar la sospecha clínica de una neumonía, sino también para descartar otras complicaciones que puede traer la misma neumonía, como la formación de abscesos dentro del pulmón, lo que llamamos pleuresía, que es la acumulación de líquido alrededor del pulmón, y otras complicaciones y signos de severidad que son importantes de identificar en los estudios de imágenes. Nos valemos muchas veces también de exámenes de sangre para tratar de detectar algunos signos de infección. Muchos exámenes de sangre también nos permiten valorar el impacto que está teniendo la neumonía en otros órganos o sistemas del cuerpo, como los riñones, como el corazón, como ver los niveles de oxigenación y también tratar de identificar en algunos tests o en algunas pruebas el posible germen o bacteria que esté causando la infección. Y también el análisis de las muestras respiratorias, lo que llamamos los cultivos de esputo, o a veces las muestras obtenidas por medio de broncoscopía, también nos permiten analizar esas secreciones en busca del germen causal, ya sea con cultivos o a veces tratando de identificar el material genético de diferentes gérmenes en esas secreciones. Porque aquí lo importante es tratar de determinar cuál es el tipo exacto de germen que está causando la infección, pues porque muchos pacientes requieren tratamientos antibióticos específicos para ello. Sin embargo, aquí tengo que recalcar algo, que para tratar una neumonía, uno no debe ni tiene que esperar a tener un examen de un cultivo, por ejemplo, que le diga a uno el nombre de la bacteria. El tratamiento de la neumonía siempre se inicia empírico, es decir, ya conocemos cuáles son los antibióticos que abarcan la mayor cantidad de especies que causan comúnmente neumonías. Para iniciar el antibiótico apenas se diagnostica, y eso es muy importante. Entre más pronto se inicien los antibióticos cuando se hace el diagnóstico de una neumonía bacteriana, el pronóstico
definitivamente es mejor. Y lo contrario, entre más nos retrasemos, más riesgo de que las cosas se compliquen y que incluso pues tengan un curso fatal. De forma que no hay que retrasar, insisto, el inicio de antibióticos prescritos por un médico, ¿verdad? Aquí no estoy diciendo que hay que correr a buscar los antibióticos del botiquín ni a ver de dónde, a ver en qué farmacia le hago un antibiótico. Es importantísimo que esto sea un antibiótico prescrito por un médico. ¿Cómo tratamos la neumonía? Y aquí hay que pensar entonces en 3 diferentes escenarios donde se puede tratar un paciente con una neumonía. Y básicamente identifico 3. Uno es a nivel domiciliar, es decir, hay pacientes que están en suficiente buena condición como para que su neumonía se pueda tratar con antibióticos en la casa. Y de hecho, esos son la mayoría de pacientes, por dicha. Incluso no hay que pensar en que de una vez una persona, un adulto mayor, por pertenecer a la tercera edad, inmediatamente necesita estar hospitalizado. No, eso es algo que también amerita una valoración clínica por parte del médico, donde establezca cuáles son los factores de riesgo que tiene ese paciente en particular, que si son bajos factores de riesgo, si su condición en el momento que se valora es muy buena, estos pacientes muchas veces se pueden manejar con antibióticos y recuperarse y curarse de la neumonía en su casa. Por supuesto que en los pacientes en los cuales se decide un manejo ambulatorio domiciliar, tienen que también estar bien educados en la identificación de señales de alarma, de señales de preocupación que de repente pueden aparecer en los días siguientes de la evolución de la infección y que más bien de repente se convierta en un paciente que amerite mantenerse hospitalizado. De forma que eso es una decisión que siempre, insisto, tiene que considerar el médico en base a las características específicas de cada paciente, pero siempre educando también al paciente, a los familiares, al cuidador, sobre la identificación temprana de signos de alarma para considerar una revaloración o cambiar el escenario a un ambiente más bien hospitalizado. Hay pacientes en los cuales, dependiendo, insisto, de las características de severidad de la neumonía, de las características como tal del paciente, de su edad, de sus factores de riesgo, de sus enfermedades crónicas, de si esas enfermedades crónicas están compensadas o no, pueden requerir muchas veces el manejo más bien a nivel de hospital para iniciar tratamientos antibióticos intravenosos, compensar enfermedades crónicas, etc. Y hay algunos pacientes que llegan muy graves y que necesitan más bien internamiento en una unidad de cuidados intensivos, porque algunos de ellos pueden requerir soporte, por ejemplo, para respirar con un ventilador, algunos de ellos pueden tener falla en el sistema circulatorio y que se les baje la presión o que comprometa la función cardíaca, pueden comprometer la función de los riñones y ameritar entonces hemodiálisis. Es decir, hay algunos pacientes que por dicha son los menos, que sí tienen una complicación mucho mayor de su infección y que requieren entonces vigilancia y manejo en una unidad de cuidados intensivos. Lamentablemente algunos de estos pacientes que terminan en estas unidades pues son los que tienen una enfermedad más grave y un riesgo mayor de fallecer. En general, independientemente de dónde estemos tratando al paciente, si en la casa, si en el hospital o en la unidad de cuidados intensivos, hay cosas básicas que siempre tenemos que manejar muy bien. Una es mantener un adecuado nivel de hidratación y de alimentación como parte del proceso de recuperación de una infección. Estabilizar las enfermedades crónicas que se pueden descompensar, como por ejemplo la diabetes, la insuficiencia cardíaca, el asma bronquial, muchas enfermedades que de repente la neumonía puede hacer que se descompensen, requieren también entonces un abordaje para volverlas a mantener siempre controladas. Y esto es muy importante, antibióticos solamente son útiles para las neumonías bacterianas. Los antibióticos no sirven para nada en neumonías virales. Por eso no usamos antibióticos en pacientes con COVID que no tengan una neumonía bacteriana asociada. Y entender entonces que el uso de los antibióticos tiene que ser racional, porque recuerden lo que les mencioné sobre la resistencia de los antibióticos en las neumonías del hospital. Ese es un gran problema y muchas de las causas, o de la principal causa de que tengamos esa resistencia antibiótica exagerada en muchos hospitales, es precisamente el uso inapropiado de antibióticos, porque las bacterias aprenden del antibiótico y se hacen resistentes. Entonces aprenden del primero, aprenden del segundo, y cuando ya llevamos 10 antibióticos
expuestos en ese paciente, esas bacterias resulta que ya se han vuelto resistentes a todos los 10 antibióticos y ahí la infección sí no hay nada con qué tratarlas, ¿verdad? Hay que entender también que los antibióticos pues no son medicamentos tampoco exentos de riesgos secundarios, todo lo contrario, de hecho son de los medicamentos que más efectos secundarios tienden a generar, así que tienen que estar bien empleados, bien prescritos, bien dosificados y siempre usados bajo la responsabilidad de un médico, porque tienen efectos secundarios que es necesario identificar también. Y los pacientes que están hospitalizados en cuidados intensivos generalmente es porque requieren también soporte para mantener una oxigenación adecuada y un buen funcionamiento de sus órganos. Por dicha, la mayoría de pacientes con una neumonía bacteriana se recuperan, sobre todo las neumonías bacterianas de la comunidad. Y dije que la mayoría puede manejarse ambulatoriamente según el criterio médico y por dicha la mayoría de los pacientes se recupera. Y hay que entender la recuperación de la neumonía como un proceso. Esto no es que termina el día 7 de antibióticos y que ya como son 7 días tenemos que esperar de que al día 7 ya uno no tenga nada, ni tos, ni que se sienta mal, ni cansado, no. Es como una cirugía, como cualquier agresión fisiológica al organismo, al cuerpo, requiere un proceso de recuperación. Los síntomas generalmente con el uso de antibióticos empiezan a mejorar a partir del tercer día del uso de antibióticos. No es que son medicamentos eficaces así en cuestión de horas. Lo que hacen de hecho más bien los antibióticos, la mayoría no es matar como tal al germen o a la bacteria, sino más bien ayudarle a nuestros sistemas de defensa para que sean mucho más eficientes. De forma que hay que entender la recuperación como un proceso y entender que muchos de los síntomas de la neumonía, la fatiga y los síntomas respiratorios van a ir desapareciendo con el paso de los días y las semanas. Y en cuanto a prevención, que quizá es de la parte más importante para ustedes, o lo que más quisiera yo insistirles en este momento, es precisamente esto, estilos de vida saludables. Si tenemos un buen patrón de dormir, si tenemos una buena alimentación, si hacemos ejercicio de forma regular, si evitamos mantenernos estresados, estas condiciones van a hacer que nuestro sistema inmunológico esté en la mejor condición posible y por lo tanto los riesgos de adquirir una neumonía porque se vea comprometida en algún punto nuestras defensas va a ser mucho menor. Mantener un control adecuado de las enfermedades crónicas, particularmente la diabetes, los problemas respiratorios crónicos, todo lo que pueda de repente debilitar o poner en riesgo nuestros sistemas de defensa, es necesario controlarlos bien con el chequeo médico regular, no solamente para controlarlas, sino también para detectar estas enfermedades. Y un punto importantísimo, la vacunación. Existen vacunas contra el neumococo que disminuyen de forma importante el riesgo de tener una neumonía por neumococo, que como les dije es el germen que causa la mayor parte de las veces neumonías. Sin embargo, esta vacuna del neumococo es bastante efectiva, desde el punto de vista costo-beneficio, está muy bien documentado que es muy importante que las personas de riesgo sobre todo se la apliquen. No va a cubrir contra otros gérmenes que también pueden causar neumonías. Entonces hay que entender que esto no es un escudo para todos los tipos de bacterias que causan neumonía, pero sí es un escudo para el germen que causa la mayor parte de las neumonías bacterianas. Y también la vacuna de la influenza que se coloca todos los años. Y esto, aunque la influenza es un virus, ¿verdad? Y estamos hablando de neumonías bacterianas, resulta que de las personas que sufren influenza grave y que terminan muchas veces hospitalizados o que incluso llegan a fallecer por influenza, la principal complicación es precisamente la neumonía bacteriana. Es decir, el virus llega y causa un desastre de inflamación en el pulmón y eso le abre las puertas a que bacterias lleguen y terminen de complicar las cosas. De forma que la vacunación contra el neumococo y la influenza son de las recomendaciones desde mi punto de vista más relevantes en términos de prevención de neumonía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Vamos a iniciar entonces con nuestro tiempo de preguntas. Tenemos la primera por acá. Pregunta doña Julia Mora. ¿La neumonía deja alguna secuela, marca o hay alguna consecuencia en los pulmones que pueda afectar en el futuro? Algunas personas con neumonías muy severas pueden sufrir algunas secuelas cicatrizales de los pulmones.
como por ejemplo algo que llamamos bronquiectasias, donde los bronquios se dilatan y tienden a acumular secreciones, tienden a mantenerse inflamados, y eso sí pueden ser algunas secuelas pulmonares de las neumonías. Otras veces puede dejar algunas marcas cicatrizales que podemos a veces ver después en las radiografías. Algunas veces cuando hay inflamación alrededor del pulmón que genera líquido, que es lo que llamamos derrame pleural o pleuresía, puede generar también complicaciones en la capacidad de ese pulmón de expandirse. Es decir, sí hay algunas complicaciones que pueden ocurrir sobre todo a nivel pulmonar, pero también hay otras complicaciones que pueden sufrir algunos pacientes a nivel extrapulmonar. Por ejemplo, pues descompensación de algunas de sus enfermedades, como por ejemplo problemas cardíacos o que su diabetes se descompense. Algunos pacientes por el encamamiento que pueden requerir, algunas veces pueden perder masa muscular, pueden tener fatiga crónica. Muchas de estas secuelas resuelven con el paso del tiempo, ¿verdad? Pero en algunos pacientes, como les decía, sí puede ocurrir algunas secuelas crónicas o permanentes a nivel pulmonar. Doctor, tenemos la siguiente pregunta. Tenemos dos similares y es acerca de los cuidados que deben de tener las personas con asma y cómo estas pueden ser más propensas a la neumonía. Pues sí, los pacientes asmáticos y sobre todo aquellos pacientes con asma grave o asma severa o asma de difícil control pueden sufrir neumonía con mayor posibilidad. De forma que pues volvemos a la femina de la prevención, el control adecuado de sus enfermedades, la visita regular al médico que esté manejando su asma, el uso regular de los medicamentos tal como se le están prescritos para controlar o mantener su enfermedad lo mejor controlada posible, hábitos de vida saludable, no fumar, y por supuesto lo que les mencioné de la vacunación, son probablemente las estrategias de prevención más importantes. Los asmáticos deberían tener la vacuna de influenza y de la neumonía también actualizados. Doctor, Ingrid nos hace una pregunta muy importante. Dice, ¿cada cuánto tiene que ponerse la vacuna del neumococo la persona y a partir de qué edad? Se recomiendan personas que tengan factores de riesgo, como les dije, entonces niños, adultos a partir de los 60 años o personas que tengan cualquiera de las enfermedades crónicas que les mencioné o la combinación de ellas, problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, problemas metabólicos, problemas del hígado, problemas crónicos de los riñones, problemas respiratorios crónicos, problemas de sus sistemas de defensa o inmunológicos, enfermedades reumatológicas crónicas, todas esas condiciones que pueden debilitar el sistema inmunológico deberían tener la vacuna del cáncer, pacientes de neumonía, pacientes con cáncer, pacientes en quimioterapia, todas esas son condiciones de riesgo y todas esas personas deberían estar vacunadas. Dependiendo de la vacuna del neumococo, porque hay varias, pero en general en el mercado tenemos dos grupos de vacunas de neumonía. Una que se llama la Prevenar 13, se coloca una única vez. Hay otra que se llama la Neumo 23, que tiene otro régimen de aplicación. Y pues en algunas condiciones, en algunos pacientes en particular, podemos también considerar utilizar las dos vacunas para lograr una mejor protección. Pero muchos de estos pacientes, la vacuna de la neumonía en muchos de los casos se aplica una única vez. La de la influenza sí es una vacuna que tiene que colocarse todos los años porque el virus cambia mucho año a año y es necesario actualizar también nuestras defensas dependiendo del tipo de virus que probablemente vaya a circular en cada temporada. De acuerdo, doctor. Tenemos la siguiente pregunta. ¿En qué se diferencia la neumonía de la bronquitis en cuanto a síntomas? La bronquitis es un término que es un poquito confuso muchas veces. Bronquitis quiere decir inflamación de los bronquios, que son las vías respiratorias. Neumonía es inflamación del pulmón, que son las áreas más profundas, las que están más abajo, más allá de los bronquios, al puro final, que es precisamente los saquitos microscópicos que tenemos en los pulmones, donde el oxígeno del ambiente entra en contacto muy cercano con la sangre.
y donde precisamente ocurre el intercambio de gases y entra el oxígeno a nuestra sangre. Entonces, en realidad, desde el punto de vista como enfermedad, son dos condiciones diferentes. Una afecta a los bronquios, la bronquitis, y la otra afecta el tejido pulmonar, que es la neumonía. Sin embargo, las neumonías, es decir, estas condiciones no es que existe como una cerca, ¿verdad? Que dice hasta aquí llega la bacteria porque ya de aquí en adelante ya es neumonía. No es así. De hecho, probablemente han escuchado también el término bronconeumonía, y es porque muchos de estos gérmenes se caracterizan por no solamente causar infección e inflamación en el pulmón, en esos saquitos, en los alvéolos, sino que también causan inflamación e infección en los bronquios. Entonces, en esas condiciones la podemos muchas veces llamar una bronconeumonía. Pero las bronquitis puras como tal son inflamaciones de las vías respiratorias únicamente, de los bronquios, y pueden ser bronquitis agudas, que prácticamente siempre son causadas por virus, prácticamente nunca por bacterias, o pueden ser bronquitis crónicas, como ocurren, por ejemplo, en la persona fumadora. En cuanto a los síntomas, las diferencias, algunas veces, sobre todo en bronquitis agudas, pueden ser muy similares a las de una neumonía, con tos, algunas veces producción de flemas, pueden tener fiebre, puede ser la que más puede parecerse una bronquitis aguda a una neumonía. Sin embargo, pues ahí la valoración médica y dependiendo de eso la necesidad o no de hacer estudios de imágenes como radiografías es la que lo puede uno ayudar a diferenciar una de otra. Sin embargo, los pacientes que tienen bronquitis crónica, por ejemplo, los fumadores que tienen EPOC, se caracteriza porque los síntomas pues tienen ese comportamiento crónico, generalmente tienen meses o años o incluso hasta décadas de tener los problemas de tos, de producción de flemas, de a veces de falta de aire, de forma que la diferenciación como tal de una bronquitis y una neumonía depende más de la evaluación del médico. Gracias, doctor. Nancy Hidalgo nos consulta, ¿cuál es la relación entre taquicardias y neumonía? Pues relación en la dirección de que las taquicardias o los problemas de arritmias en el corazón causan neumonías como tal, creo que podría ir más relacionada a que las arritmias o los problemas del ritmo cardíaco reflejan muchas veces condiciones crónicas del corazón, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, por ejemplo problemas de válvulas en el corazón, problemas de coronarias y todas estas condiciones que afectan el corazón, el sistema cardiovascular, como les mencioné, son factores de riesgo para desarrollar neumonías. Entonces, eventualmente una persona que tiene un problema de arritmias, general, no siempre, pero generalmente pues están cercanos a la tercera edad o son adultos mayores y tienen un problema crónico del corazón que también puede constituir como tal un factor de riesgo para neumonías. Y si lo vemos al revés, que si las neumonías pueden causar taquicardia, sí, de hecho es una de las manifestaciones más frecuentes. Las personas que tienen una neumonía bacteriana es en realidad una condición de un estrés en el cuerpo, es un estrés fisiológico, es una agresión que está teniendo el cuerpo. Entonces, como tal, la respuesta de nuestra fisiología va a ser dentro de una de esas, va a ser aumentar la frecuencia del corazón para que entonces la sangre circule más rápido y que todas esas células de defensa logren llegar a los sitios donde necesitamos que funcione. Entonces, también podemos verlo en esa otra dirección. Doctor, Gretel Orellana nos consulta, si no tengo factores de riesgo, ¿me puedo aplicar la vacuna contra el neumococo a manera de prevención? Sí, es decir, no está contraindicada como tal en ninguna persona. Incluso muchas veces hay que considerar también, por ejemplo, personas que no necesariamente tienen factores de riesgo para neumonía, pero que, por ejemplo, conviven con personas que sí tienen muchos factores o mucho riesgo de desarrollar una neumonía. Personas que cuidan, por ejemplo, adultos mayores con enfermedades debilitantes, personas que conviven con pacientes con cáncer o con cualquier otra enfermedad crónica, también pues puede haber un efecto protector sobre esa otra persona si evitamos nosotros ser también de repente portadores o vectores de infecciones como neumonías o también como la influenza. Doctor, nos pregunta Nuria Flores. Tengo 71 años y tengo un leucograma con 4.400 glóbulos blancos. ¿Me puedo vacunar del neumococo? Muchas gracias. Sí, no hay ningún problema con eso. Lo que sí sería conveniente es porque están inmediatamente por debajo, cerquita del límite inferior de lo normal.
lo recomendable sería que tal vez de chance unas semanas se repita el hemograma, y porque si sigue bajito o cercano a lo más bajo, lo conveniente sería que a su edad lo valore un médico para determinar cuál podrá ser la causa de que tenga los glóbulos blancos un poquito bajos. Hay muchas personas que ya de forma constitucional, ya de fábrica, ¿verdad?, vienen con una producción un poquito más baja de glóbulos blancos, sin que eso quiera decir que son personas que son más susceptibles a infecciones, sencillamente que su rango de normalidad está un poquito más abajo del rango que tenemos en general establecido en nuestras poblaciones para decir qué es normal y qué no. Doctor, Jonathan Ramírez consulta, ¿podría la pseudoma causar bronquitis o neumonía? Probablemente pseudomonas. Es una de las bacterias que causa neumonías, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades crónicas de los pulmones, pacientes que tienen EPOC avanzado, pacientes que tienen enfermedades como fibrosis quística del pulmón, personas que tienen enfermedades como bronquiectasias o fibrosis pulmonares, porque la pseudomonas es un germen que tiende a habitar o a colonizar sobre todo vías respiratorias de personas con este tipo de problemas. El otro escenario donde vemos con frecuencia neumonías por pseudomonas es precisamente lo que les mencioné, las neumonías hospitalarias o las adquiridas en el hospital. De hecho, las pseudomonas, de todos los gérmenes que causan neumonías del hospital, adquiridas en el hospital, las pseudomonas es precisamente la bacteria que causa la mayor parte de estas infecciones. Y el asunto es que requieren antibióticos muy específicos, porque no todos los antibióticos logran atacar a las pseudomonas, y muchas veces estas pseudomonas encontramos también que son resistentes a muchos de los poquitos antibióticos que hay para ella, de forma que es uno de los gérmenes que más preocupación nos traen cuando lo identificamos en nuestros pacientes. Ok, vamos entrando, doctor, ya finalizando, entonces vamos a hacer 3 consultas más. Doctor, dicen por acá, mi abuelita tiene 85 años, fue fumadora y es asmática, ha tenido varios episodios de bronconeumonía. Ella insiste en que el horario del baño no influye y por su condición y predisposición a un resfrío, si se baña después del mediodía, ¿qué tanto influye el horario del baño en un adulto mayor con estos antecedentes? No, la temperatura del agua de que se bañe va a ser la que ella seleccione, y la hora del día en realidad no tiene ninguna relación con riesgo mayor o menor de adquirir una neumonía, ¿verdad? Hay que recordar que son infecciones que se adquieren generalmente al transmitirlas de una persona a otra, y no necesitan, al menos en nuestras condiciones climáticas, ¿verdad? No necesitan, pues, no vemos mayores variaciones en cuanto a la estación necesariamente. Ok, tenemos otra pregunta por acá. He sido asmática toda la vida, muy controlada los últimos 8 años. Mi duda es si es posible ser propensa a neumonía y no darme cuenta o pensar que es una gripe fuerte. Bueno, algunas neumonías que pueden ser interpretadas como gripes fuertes, sí, perfectamente pueden ser neumonías, y hay que recordar que en la mayoría de las veces nuestros sistemas de defensa son tan buenos que logran controlar una infección. Y en cuanto a, pues, si ella es susceptible, en realidad los pacientes que tienen más problemas son los asmáticos graves, los asmáticos no controlados, los asmáticos severos. Pero habría que considerar otros factores de riesgo, ¿verdad? No solamente es el asma, ¿verdad? Son, como les mencioné, la edad, sus condiciones nutricionales, la presencia y el nivel de control que tengan otras enfermedades crónicas, los medicamentos y tratamientos que utiliza, de forma que hay que verla como un poco más integral, como para definirle, pues, el riesgo realmente que tiene esa persona de desarrollar una neumonía. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. No sé si gusta darnos unas recomendaciones finales. Insistir principalmente en la última diapositiva, en estilos de vida saludable, controlen bien las enfermedades crónicas que tienen, chequeos médicos constantes para no solamente identificar a tiempo y tratar a tiempo enfermedades crónicas que pueden debilitar los sistemas de defensa,
En caso de que tengan síntomas sospechosos o sugestivos de neumonía, no pierdan tiempo, mejor consultan con el médico para que el diagnóstico temprano de una neumonía y el inicio temprano del tratamiento es lo que mejor define el pronóstico. Y no olviden consultar con su médico también la importancia de la vacunación para el neumococo y para influenza también. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos de verdad por acompañarnos en esta tarde. Él es el doctor José Rafael Rojas Solano. Él es especialista en neumología. Si usted gusta una cita con el doctor, recuerde que puede contactarnos al 2522-1000, nuestra central telefónica. Agradecerles de nuevo por su presencia y les esperamos en los próximos eventos. Doctor, muchísimas gracias. Que pasen una excelente tarde. Gracias a ustedes. Buena tarde. Hasta luego. Gracias.